Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal regeneración.com.mx y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJOaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Ella es integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, que viene hoy a hablarnos de un tema que es muy importante y es sobre los derechos de las personas con discapacidad. Magistrada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, les agradezco la invitación y bueno, pues estamos para platicar un poquito acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Y es que el artículo 1 de la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada por alguna discapacidad en las personas. Y garantizar y proteger los derechos de estas personas está reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, que pues es una labor que las instituciones deben de pues establecer, ¿no?, como mínima condición para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la sociedad. Magistrada, para entrar un poco en el tema y que la gente pueda conocer un poco de la labor que ustedes realizan, ¿nos podría decir cuál es la función que realiza la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal? Perfecto, pues bueno, yo soy integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal. Nosotros en la Sala Constitucional realmente lo que hacemos es la única sala. Esta sala conoce de las acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales y sobre todo, que es la mayoría de los asuntos que nosotros conocemos, son de los juicios para la protección de los derechos humanos, ¿no? Principalmente es lo que tenemos más en la sala, al menos en la Sala Constitucional, pero también conocemos de asuntos penales, por eso también integramos la Cuarta Sala Penal. Nosotros conocemos de sentencias de primera instancia dictadas por los jueces y esas sentencias son las que revisamos para saber si estuvieron en lo idóneo, si su resolución está pegada a derecho y pues en todo momento decir si está bien, ¿no? Revocar, confirmar o modificar esa sentencia, sobre todo sentencias en materia penal. Sí. Es lo que nosotros hacemos en la sala. Muy bien, a lo mejor las personas están preguntando, bueno, si van a hablar de los derechos de las personas con discapacidad, ¿cómo es que la sala se relaciona con esta labor? Bueno, nosotros en la sala principalmente, como tú lo dijiste, el artículo 1 nos dice la obligación que tenemos todos los magistrados, jueces, personas que estamos en el servicio o en la administración de justicia de garantizar los derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros como sala trabajamos para garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? No solamente las personas con discapacidad, sino todos los seres humanos, todas las personas. Bien, ¿podría comentarnos cuáles son los derechos específicos de las personas con discapacidad y quiénes pues están obligados a protegerlos? Perfecto. Bueno, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas, ¿no? O las personas que no tienen o no sufren de alguna discapacidad. ¿Cuáles son principalmente sus derechos y los que nosotros vigilamos principalmente en la función jurisdiccional? Es el derecho de acceso a la información, el derecho a la no discriminación, el derecho a ser escuchado, oído, ¿no? A tener un juicio en todas sus fases y en todos sus procedimientos, el derecho a tener movilidad, el derecho a una vida, ¿no? Sana, a la salud, el derecho a la educación, son principalmente los que tenemos. ¿Qué acciones ha emprendido el Poder Judicial de Oaxaca para avanzar hacia la construcción de un sistema de justicia incluyente y que pues, respete, ¿no?, estos derechos fundamentales en este sector de la población? Bueno, el Poder Judicial ha hecho algunas acciones, nos falta realmente mucho por hacer, pero hemos empezado a poner nuestro granito de arena y lo primero que hemos hecho es difundir los derechos, ¿no? Efectivamente, el programa es una de las partes o forma parte de esta difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Se ha dado un acercamiento, una sensibilidad a todos los administradores de justicia, jueces, magistrados, secretarios, personal administrativo. Se les da capacitación. Se trata de, en los edificios, pues principalmente en edificios, oficinas del Poder Judicial del Estado, tener un acceso realmente, rampas, comunicación, ¿no? No solamente
visible para ellos, sino a lo mejor de otras formas. Un acercamiento, tener personal, capacitar al personal, peritos, psicólogos, es lo que se está haciendo. Entonces, el tribunal, en lo que estamos trabajando es principalmente en la difusión y sobre todo en la capacitación. Creo que son los puntos principales en los que hay que trabajar. A la gente que nos está viendo, si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otra duda que esté relacionada con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no duden en comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232. Con mucho gusto los van a atender. Magistrada, ¿qué consideraciones básicas deben tener las o los juzgadores al momento de conocer un asunto que involucra a una persona con discapacidad? Bueno, yo creo que la principal consideración es tener una sensibilidad, ¿no? Creo que nos ha estado faltando tener la sensibilidad necesaria, entender que es una persona con discapacidad, ¿no? Sí. Y sobre todo tener un acercamiento. No es lo mismo acercarse, ¿no?, de una manera, poder conocer sus limitantes, ¿no?, sobre todo la discapacidad que tiene. A lo mejor puede ser visual y bueno, tendremos que hacer algún ajuste razonable. A lo mejor puede ser una discapacidad intelectual, puede ser una discapacidad auditiva, ¿no? Y tener el acercamiento y sobre todo para poder conocer el asunto de qué se trata y poder allegarse más humanamente a la persona y poder entenderla, ¿no? Entender sobre todo el conflicto que trae o de lo que se está quejando y poder tener esa cercanía de humano a humano y sobre todo la sensibilidad para conocer su asunto. Creo que eso es lo más importante. Para poder entrar un poco más en el tema, ¿podría más o menos ejemplificarnos qué tipo de discapacidades podrían encontrar en algún asunto, de alguna persona que se acerque al tribunal? Pues en la sala principalmente hemos tenido víctimas, personas con discapacidad. Más o menos hemos tenido a lo largo de este año como 2 asuntos en los que la víctima es una persona con discapacidad, tenía una discapacidad intelectual. No sabemos exactamente, digo, en general, al menos en la sala no se han visto algunos asuntos de alguna otra discapacidad, pero en general el otro día vimos o alguien refirió que había asuntos de discapacidad auditiva, de discapacidad del lenguaje, de discapacidad psicosocial. Entonces, existen varios. Sin embargo, en la sala principalmente se han conocido de discapacidades intelectuales y una chica que nosotros hicimos una sentencia de lectura fácil de una discapacidad en el lenguaje, principalmente. Sí, ¿podría explicarnos qué es esto de la sentencia de lectura fácil? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la intención de hacerlo de esta manera? Bueno, justamente va a tener un año que se emitió la primera sentencia de lectura fácil emitida por la sala a propuesta de mi ponencia. Era una chica o es una chica con discapacidad intelectual, biológicamente 39 años, sufrió de abuso sexual y es una chica que no tiene, es una discapacidad tanto intelectual como de lenguaje. Entonces lo que sucede es que decíamos, bueno, a quien tenemos que decirle qué sucede en su asunto es a ella. Ella debe de saber qué sucede, qué está pasando. El tío había abusado sexualmente de ella. Entonces decíamos, tenemos que decirle que el tío pues va a tener un castigo, claro, que va a estar en prisión. Pero si ella pues no lee, la sentencia pues no la va a leer, ¿no? Se la pueden leer efectivamente, pero es una sentencia pues de unas 60 hojas. Entonces necesitamos llegar a las personas de una manera más fácil, con vocabulario más sencillo. Entonces dijimos, pues a través de una sentencia de lectura fácil, pero no solamente era la sentencia que era en una hoja, sino que además teníamos que hacer construcciones gramaticales de manera sencilla y que ella las entendiera. Biológicamente tenía 39 años, pero intelectualmente era una niña de 4 años y medio. Entonces hicimos o generamos una sentencia en la que le explicamos a su capacidad intelectual qué era lo que pasó con el tío y que pues nadie tenía el derecho de tocarla sin su consentimiento. Y además fue un audio que se grabó, ¿no? Porque ella no podía leer la sentencia, entonces se le grabó un audio por medio de una voz de una niña. Entonces una niña le explicaba qué sucedió en su asunto. Se grabó y se mandó en CD, se le notificó, se le pasó el audio y por supuesto que ella supo qué sucedió en su caso, ¿no? Y que, bueno, se le administró justicia.
Esta es la primera sentencia de lectura fácil que tuvo o conoció la sala. ¿Hay alguna otra? Básicamente fue la primera que se emitió en un día naranja. Hemos hecho varias. De hecho, la consideración que tenemos en la sala los 3 magistrados es, en el caso de una persona con discapacidad o de un niño, ¿no?, siempre se tendrá que emitir una sentencia de lectura fácil. Hemos emitido alrededor de, más o menos por las 3 ponencias, 16 a lo largo de este año, ¿no? La idea es, pues, tener el acceso más fácil, que ellos se entiendan, ¿no?, específicamente, y pues bueno, también tener la idea que no solamente es una sentencia de lectura fácil para las personas con discapacidad, que también puede ser para niños, y la idea es que ellos entiendan, ¿no?, conozcan su asunto de una manera fácil, práctica, y pues sin ser algo tan sofisticado. Claro, sí. En este caso que nos comentaba, esta persona era una víctima, pero también está el otro lado, ¿no? ¿Puede una persona con discapacidad cometer un delito y cómo podría cometernos alguno o cómo son tratados en este caso? O sea, sí existen personas con discapacidad que pueden cometer algún delito. En la sala no nos ha llegado ninguno, o sea, que sea el sentenciado o el procesado. No tenemos conocimiento de algún chico o chica con discapacidad que haya. Sin embargo, sí sabemos que existen algunos asuntos, bueno, pues en los juzgados, ¿no? Por supuesto que tienen el mismo trato, o sea, aquí no hay discriminación, o sea, si una persona con discapacidad comete algún delito, pues debe ser juzgado con las mismas leyes, tiene los mismos derechos, y la idea es que tengan la misma accesibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los juzgadores? Los juzgadores, al tener conocimiento de que es una persona con discapacidad, tenemos que acercarnos y ver, ¿no?, qué discapacidad tiene. En esta semana me comentaba, por ejemplo, una de las secretarias, que ella supo de un asunto de un chico sordo que había cometido el delito de robo y que efectivamente llegaban a notificarle, pero pues sordo, o sea, ¿cómo le notificaban? Yo preguntaba, ¿y cómo le notificaban, no? Claro. Pues bueno, no teníamos a alguien que le llegara de señas, ¿no? Entonces, por supuesto que esta persona, pues, no sabía de qué le estaban inculpando, no sabía su defensa, desconozco realmente si ya terminó el proceso, lo desconozco totalmente, pero no tenía una idea de qué se le estaba diciendo, no tenía una idea de la defensa, por supuesto que pues ni idea, ¿no? Sí. Ni idea. Entonces, lo que necesitamos hacer es primero identificar la discapacidad, porque no es el mismo trato que debemos de hacerle a un chico sordo que a lo mejor a un chico con debilidad visual, ¿no? O a un chico o una chica con una discapacidad intelectual. Entonces, lo primero es identificar la discapacidad y de ahí a llegarnos a especialistas que nos ayuden a hacer ese acercamiento para poder llegar a ellos de una manera fácil y que puedan entenderse y que puedan defenderse, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es básico. Sí, en este caso, una vez que se identifica la discapacidad de la persona, ¿cuáles podrían ser esas herramientas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato nos decía una persona de lenguaje de señas, ¿sí? Por ejemplo, alguien que no pueda, tenga dificultad para ver, ¿cómo podrían manejar ahí el...? Pues yo creo que nos tendríamos que llegar de especialistas, ¿no? Sí. Decir, bueno, a lo mejor, por ejemplo, alguien que conozca el lenguaje de señas, ¿no? A ver, ayúdame a decirle por medio de señas, ¿no? Alguien que tenga una cuestión de débil visual, pues bueno, a lo mejor ayúdame en el sistema Braille, le podemos hacer traducir, ¿no? Sí. A lo mejor alguien que tiene una discapacidad en el lenguaje, pues bueno, a lo mejor al medio de pictogramas podríamos decirle, a ver, sucede esto, y a lo mejor alguien que nos dibuje, que nos ayude, ¿no? A llegarnos de todos los medios para poder llegar a esas personas con discapacidad. Yo creo que es lo especial y el objetivo principal, ¿no? Entonces, el objetivo principal del tribunal es dotar de esas herramientas para que todos los juzgadores puedan realizar su labor y las personas tengan acceso a todos sus derechos, ¿no? Acceso a todos los derechos, en igualdad de condiciones, sin discriminación. Bien. Magistrada, ¿cómo se aplica este derecho de igualdad en el caso de personas con discapacidad? Bueno, pues primero estamos diciendo, ¿no?, que hay que hacer los ajustes razonables, o sea, pensar de qué manera podemos tener igualdad de condiciones, igualdad en cuanto a que ellos se puedan defender, que ellos sepan, conozcan sus derechos, el acceso a la justicia. Entonces, lo que nosotros hacemos por medio de estos especialistas, incluso uno como juzgador, puede allegarse, ¿no?,
a todos estos especialistas o empezar a investigar y decir, a ver, ¿de qué manera podemos llegar a ellos y que ellos nos entiendan? Sí. En el caso, por ejemplo, que nosotros dijimos, en una sentencia de lectura fácil, ella entenderá el proceso, ella entenderá. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, por medio de un audio, ¿no? Porque pues ella no podía leer. Entonces, se le dio por medio del audio y pues bueno, por supuesto que lo entendió y entendió qué situación vivió y las consecuencias que tuvo, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera es, yo creo, la principal, ¿no? La igualdad de condiciones es, si no hay en un momento un mismo plano de igualdad, ¿no? Desconocen el acceso, la discriminación, tratar de tener todos los medios necesarios para poder tener igualdad de condiciones, por supuesto. Sí. Y uno como juzgador, yo creo que es el principal objetivo. Sí, creo que lo hemos platicado un poco ahorita, pero desde su punto de vista, ¿qué barreras se enfrentan actualmente estas personas con alguna discapacidad? Pues las personas con discapacidad tienen muchas barreras. Primero, sí, la principal es la sociedad, ¿no? Sí. Creo que a lo largo de la historia hemos tenido muchos términos de las personas con discapacidad. Les dicen los enfermitos, los incapacitados, muchos términos que pues desde ahí tienen una barrera, ¿no? O sea, necesitamos primero tener claro que son personas con discapacidad, ¿no? Que tienen a lo mejor ciertos límites, pero eso no implica una diferencia, ¿no? ¿Cuáles son otras barreras que tienen? La educación, ¿no? A veces en las escuelas a los niños no los aceptan. ¿Por qué? Porque tienen una discapacidad y eso implica mucho más trabajo. En los asuntos laborales o en trabajo tampoco los aceptan, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no pueden caminar, no pueden hacer esto, entonces implica otra barrera. Claro. Sin embargo, yo creo que pues todos tenemos alguna o tendríamos alguna discapacidad, pero si sacamos lo mejor de nosotros, eso implica traer con nosotros mismos lo mejor y podemos emprender cualquier trabajo, ¿no? Entonces, tienen también las barreras de la comunicación, ¿no? A veces no pueden comunicarse de la manera que ellos quisieran o de la manera que todos nos expresamos. Tienen la barrera del acceso, ¿no? El acceso a los sitios, claro, no hablando de acceso a la justicia, por supuesto, pero son las principales barreras. Yo creo que las que enfrentamos diario. Sí, una vez que se acercan, hablando socialmente, estas son las barreras, pero una vez que se acercan porque tienen algún problema judicial, ¿cuáles podrían ser esas barreras que podrían toparse? Que la intención del Poder Judicial obviamente es romper esas barreras, claro, pero ¿cuáles podrían ser que pues se topen con ellas, ¿no? Pues podría ser el acceso a la justicia, que no es en igualdad de condiciones, sí, como las personas que no tienen discapacidad. Podría ser el derecho a la igualdad, ¿no? Son las principales barreras que yo veo que se dan, ¿no? El derecho a no ser escuchado a veces, ¿no? A no ser oído. Sí. Entonces, son las principales barreras. Yo creo y considero que son las tres principales, pero que sin duda el Poder Judicial está tratando, ¿no? Poniendo su granito de arena y todos los justiciables o todos nosotros que administramos justicia, poder quitar esas barreras, eliminarlas y poder dar la atención necesaria y poder administrar justicia como si fuera cualquier persona. Sí, el Poder Judicial está comprometido de inicio a hacer espacios accesibles, ¿no? Para las personas, porque claramente cuando una persona va y encuentra unas escaleras, pero necesita subir con su silla de ruedas, necesitamos poner rampas, se está trabajando poco a poco para lograr esto, ¿no? Sí, es un trabajo de verdad arduo, complejo, sí, y pues bueno, es poco a poco, ¿no? No podemos hacer un cambio radical o totalmente, sino es construir poco a poco. Sí. ¿En juzgados y salas son constantes los asuntos que involucran a personas con discapacidad? Pues en juzgados, al menos en la sala, no hemos tenido muchos casos de personas con discapacidad. Calculo más o menos unos 4 o 5, ¿no? Uh-huh. En cuestión de víctimas. Sí. Desconocemos en estos momentos si hay algún caso de algún procesado, un inculpado, algún sentenciado. Pero de víctimas calculo que como 5 máximo. Uh-huh. No hay muchos, no hay. Bien. ¿No? Sí. Por supuesto que van a ir incrementando, me imagino, ¿no? A lo largo del paso del tiempo, porque pues ya también están estas cercanías y esta difusión de los derechos tengo derechos, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ¿no? Imagino que incrementará. Bien. Quiero hacer una pausa y recordarle a la gente que nos está viendo que cualquier duda que tengan sobre este tema o respecto
a otro que tenga relación con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no duden en comunicarse a Justiciatel en el 800-719-2232. Ahí con mucho gusto los van a atender y canalizar al área que sea necesaria para darle solución a su problema. Magistrada, digo, en el transcurso de la plática hemos hablado un poco de eso, pero me gustaría puntualizar de qué manera se le informa a estas personas sobre la determinación respecto a, pues, al caso en el que están, ¿no? Sí, la idea es primero identificar la discapacidad, Sí. ¿no? Te comentaba yo que nosotros hicimos una sentencia de lectura fácil para esta cuestión de esta chica que efectivamente tenía una discapacidad intelectual, pero además tenía una discapacidad en el lenguaje. Entonces, ¿qué hicimos? Una sentencia de lectura fácil. Entonces, lo principal es identificar la discapacidad. Ejemplo, si emitimos una sentencia para una persona que a lo mejor es víctima y es sorda, pues nos ayudará mucho, a lo mejor, grabarle a lo mejor pues puede ser un audio, sí, ¿no? Y que alguien por medio de señas grabar el video y por medio de señas hacérselo llegar, podría ser la opción. Se me ocurre también en la cuestión de débiles visuales, a lo mejor traducir la sentencia de lectura fácil en sistema braille, y lo podemos hacer. Se me ocurre en alguna persona, a lo mejor de discapacidad intelectual, a lo mejor identificar muñequitos y poderlo hacer por medio de figuras, ¿no? Entonces, tendríamos que adaptar de acuerdo a la discapacidad que tiene la persona para que podamos llegar a ella y nos pueda entender. Entonces, es lo que se genera, lo que se trata de hacer. Magistrada, ¿únicamente la sala que usted integra hace sentencias de lectura fácil o todas las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia están obligadas a hacerlo? Pues realmente nosotros, fuimos como los precursores de hacerla. Imagino que sí hacen sentencias de lectura fácil y pues bueno, el ideal es hacerlas, ¿no? Uh-huh. Pero dependerá de cada quien, de cada ponencia y de cada sala principalmente. Pero tengo entendido que sí realizan sentencias de lectura fácil. Dependiendo, no podemos realizar siempre sentencias de lectura fácil, sí. No. La idea es de estas personas, de niños, personas con discapacidad, o al menos si algún magistrado o juez identifica algún problema puntualizado, podría generarse. Si alguna persona nos está viendo y considera, ¿no? Alguna madre de familia considera que en alguna situación donde estuvo involucrado alguno de sus hijos, no le hicieron de conocimiento de esta sentencia de lectura fácil, ¿hay algún lugar donde se puedan quejar, donde puedan hablar y decir, oigan, necesito que pues traten mi caso de esta manera? Pues no hay exactamente como una petición, ¿no? Uh-huh. En algunos sistemas sí se hace, ¿no? Okay. Pero específicamente en México no hay como una solicitud real en la que dijera uno, bueno, sí quiero una sentencia de lectura fácil. Realmente es a cuestión a discreción del titular, ¿no? Hacerla. Por supuesto que la mamá podría solicitarla como tal y decir, bueno, a lo mejor no entendió, ¿no? No supo, y hacerlo a lo mejor con un oficio sencillo, se me ocurre, ¿no? Y no sabría específicamente. Primero tendríamos que identificar en qué fase está, ¿no? Okay, si está en primera, en segunda instancia, si ya terminó, si todavía hay, por ejemplo, algunas pruebas que desahogar, a lo mejor sí lo podría decir, dependiendo de la fase en la que tengamos el proceso, el procedimiento, el proceso como tal, ¿no? Si ya está una sentencia, pues bueno, ya no tendríamos, claro, sí. Ya está totalmente, ¿no? A lo mejor podría irse después a otro supuesto o a ir a otro recurso, podría ser, o podría irse a un amparo, a lo mejor solicitarlo, ¿no? Okay. Pero específicamente yo creo que es discrecional del administrador de justicia, del juez, del magistrado, y pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Claro. Sí, la intención de los juzgadores es ellos dotar, ¿no?, de esas herramientas, ellos decirlo. Si en algún caso alguna persona que nos está viendo siente que no está siendo tratado de esta manera, pues ellos hacer valer sus derechos y en el momento de decir, oiga, pues yo vi en este programa que se puede hacer esto, y lograr que pues justo eso, se respeten sus derechos. Magistra, ¿qué mensaje le podría dar a la sociedad respecto al tema de, pues, con las personas con discapacidad, ¿no? Pues bueno, creo que el principal mensaje es que seamos un poquito sensibles, ¿no? Que nos pongamos un poquito en sus zapatos y digamos,
nos falta la sensibilidad como sociedad y creo que es lo principal. O sea, que consideremos que las personas con discapacidad son seres humanos, sí, en igualdad de condiciones con nosotros, que necesitan efectivamente más ayuda, más protección, pero que eso no significa que no tengan los mismos derechos, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos sin tener en cuenta alguna situación de vulnerabilidad, en este caso las personas con discapacidad. Y yo creo que es necesario en cada uno de nuestras ocupaciones, trabajos, funciones, poner nuestro granito de arena. Y en la medida en que cada uno de nosotros construyamos y pongamos nuestro granito de arena, esto va a cambiar, ¿no? Sí. Y va a cambiar la imagen, y va a cambiar el trato, y va a cambiar la manera de respetar sus derechos. Entonces, considero que desde nuestras casas necesitamos construir, sí, y empezar a construir puentes para tener el respeto hacia sus derechos humanos. Y considero que también en las escuelas, por medio de la educación, y entender que son personas con discapacidad con algunas limitantes, nada más. Que no están enfermos, por supuesto, y que tienen derechos, ¿no? Sí, claro. Y tienen sobre todo el derecho a ser felices. Eso es principal. Magistrada, pues le agradezco mucho haber venido y haber platicado con nosotros sobre este tema que verdaderamente es muy importante. Pues muchas gracias. No, agradezco la invitación y pues bueno, esperamos seguir construyendo en estos derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias. Les recuerdo a la gente que nos está viendo que cualquier duda, marquen a Justiciatel 800-719-2232. También de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y Twitter, @TSJ Oaxaca. Nos vemos en la próxima.